Y bueno, hoy estamos de lujo porque tenemos aquí a Carolina Instram, una teóloga que conocimos a muchos de nosotros ahora en el viaje a Colombia y que nos quedamos muy gratamente impresionados. Además, para mí es un orgullo siempre que encontremos mujeres tan preparadas, mujeres que que dan tanto de sí y que nos brindan tanto conocimiento. Entonces, para mí fue una alegría invitarla y más alegría que nos haya dicho que sí. Así que nos va a acompañar con este tema y con otro un poquito más adelante. Y la voy a dejar que ella se presente. Es de Argentina, es una profesora, una teóloga, pero voy a dejar que ella misma se presente con ustedes y que vaya adelante con el tema de hoy, que es el canon. Igual ya saben, al final de la presentación vamos a dar un ratito para preguntas. Adelante, Carolina. Son todos tuyos y todas tuyas. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, muy contenta de estar compartiendo este encuentro con ustedes. Vamos a conversar un poco sobre el canon. Bueno, yo, como dijo Yola, soy teóloga, me especialicé en Sagrada Escritura. Bueno, me dedico a esto, mi vida es esto, es eh, dedicarme a la Sagrada Escritura, a compartirla, a estudiarla, eh, a transmitirla, ¿no? Así que, bueno, vamos entonces con esto que estamos haciendo aquí. Bueno, vamos a empezar entonces, y el subtítulo que puse para esta conversación, esta charla que vamos a tener sobre el canon de las escrituras, es a lo que queremos apuntar. El canon es en realidad un hecho hermenéutico, ¿sí? Es un proceso de interpretación, ¿sí? Si bien es un proceso que tiene una clausura de sentido, o sea, una clausura, pero que en realidad no clausura el sentido de la escritura, es un hecho hermenéutico, o sea, es un hecho dinámico, ¿sí? Ya vamos a ir a esto. Bien, vamos a la siguiente placa. Vamos a ver entonces las características principales de un canon, ¿sí? De lo que es un canon. Vamos a ver generalidades. Entonces, un canon, por lo general, es el fruto de dos variables, ¿sí? La primera es la variable de la hermenéutica, es decir, la interpretación del proceso constitutivo del mismo canon. Es decir, cómo un texto fue considerado sagrado y otro no, para entrar en un canon, ¿sí? Y las disputas de poder ejercidas para su formación. Es decir, quién ganó la discusión sobre qué texto es sagrado y qué texto no. ¿Sí? Yo lo digo así para que se entienda, ¿sí? Pero son procesos larguísimos, ¿sí? Son procesos, imaginen que nuestros libros sagrados tienen procesos de creación de milenarios, ¿sí? Hay libros que tienen un proceso de escritura de, de siglos, ¿sí? El libro del profeta Isaías, por ejemplo, no es un libro que esté escrito de una sola vez, sino que, no sé, el primer Isaías está escrito en el siglo VIII, el segundo Isaías en el siglo VII, y el tercer Isaías hacia el siglo VI, V casi, ¿no? Así que como que bueno, tiene un proceso bastante largo de escritura, ¿sí? Entonces, ahí habría que ajustar entonces nuestra noción de lo que nosotros pensamos de cómo se establecieron los libros sagrados también, ¿no? El proceso de cómo se escribieron los libros. Distinto es, por ejemplo, una carta de Pablo, por ejemplo, ¿no?
que es alguien que escribe a una comunidad y escribe una carta, ¿no? Que uno por lo general una carta la escribe en una tarde o en 2 días, ¿no? Salvo por ahí, no sé, la carta a los romanos que le habrá llevado como 3 meses como mínimo. O un evangelio, ¿no? Un evangelio tiene una estructura que claramente hay una comunidad detrás que escribe durante bastante tiempo, ¿sí? Entonces, ahí entran variables, ¿no? La de la hermenéutica, es decir, la interpretación del proceso constitutivo del libro que se considera sagrado y cómo entra al canon, ¿sí? Por ejemplo, el Evangelio de Juan es el Evangelio que más problemas tuvo para entrar al canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Por los muchísimos contactos que tiene con el gnosticismo. Entonces, bueno, fue el que tardó más en entrar. Bien, y también hay que tener en cuenta el contexto socio-religioso, que es un factor determinante en la instauración del canon, ¿sí? Se logra por consenso y deja a un lado otras tradiciones que pugnan por establecer su propio canon. Es decir, un canon lo establece la autoridad de una religión, pero tenemos que ver que, por lo general, dentro de una misma tradición religiosa, hay diferentes interpretaciones acerca de los textos sagrados, ¿sí? Y de qué textos sagrados son sagrados, ¿está? Entonces, hay diferentes como tradiciones dentro de la misma religión y dicen, bueno, este texto sagrado, este texto para nosotros es sagrado, y la otra tradición dice, no, para nosotros no. Entonces, bueno, ahí ambos van a tener que dirimir digamos, la cuestión, a ver, ¿y quién gana? ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos que se dan para que un texto se considere sagrado o no? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta entonces es que un canon nunca es espontáneo, no es que se decide todo rápidamente, ¿sí? Que de repente hay un libro sagrado y ya entra al canon, ¿sí? Sino que un canon siempre se constituye por apropiación, por relectura, ¿sí? Porque un libro entra al canon porque se relaciona con otro, porque lo que plantea tiene relación con otro libro que ya está dentro del canon, ¿sí? Y entonces el canon mismo es un hecho dinámico hasta su clausura o definición, ¿sí? Cuando se define el canon queda totalmente cerrado y ya no es posible agregar otro texto u otro libro, ¿sí? Bien. Vamos entonces con la siguiente placa. Bueno, vemos un poquito de etimología con respecto al canon, ¿sí? Esta etimología nos la ofrece un biblista argentino, ¿sí? Severino Croato, en un libro que es Hermenéutica Bíblica. Canon viene del griego canon, y de cana, ¿sí? Que es un término del griego cana, ¿sí? Término común también en las lenguas semitas, ¿sí? O semíticas, del hebreo cané y del acádico canú, y significa caña de medir, es una vara, ¿sí? Algunos dicen vara, bastón, ¿sí? Es una caña que se usaba para medir, ¿sí? Medir elementos, ¿no? Entonces, es algo recto, ¿sí? Entonces es algo recto para medir, ¿tá? Y eso también va a tener que ver con lo que significa, es decir, no se puede salir de ahí, no se puede salir de esa regla,
¿sí? La formación del canon apunta al cierre o clausura de la interpretación de los textos transmitidos como revelados, como una forma entonces de asegurar la recta doctrina, es decir, la ortodoxia, ¿sí? La recta doctrina. ¿Sí? Por lo general, el cierre se da en un contexto de lucha por defender la verdad de la revelación, ¿sí? No es que cuando se define un canon están todos tranquilos y se invitan a cenar y están todos tranquilos y dicen, bueno, ahora vamos a definir cuáles son nuestros libros sagrados, ¿sí? Sino que vamos, nosotros que tenemos la verdad y tenemos el poder, vamos a definir los libros sagrados porque aquellos están diciendo que tal y tal libro corresponde al canon y que tiene que entrar en el canon y que es un libro sagrado. Y nosotros decimos que ese libro no es un libro sagrado. ¿Está? Entonces, por supuesto que lo dicen con la autoridad que les da el espíritu, ¿sí? En el caso de la iglesia cristiana, ¿sí? Y en otros casos, por ejemplo, en el caso del judaísmo, uno de lo que se dice es que si son libros que manchan las manos, ¿sí? Son libros que entran dentro de lo que es el canon, ¿sí? Igual el canon para el judaísmo es como algo raro, ¿no? Ahí se maneja más con esta terminología de libros que manchan las manos y libros que no manchan las manos. Los libros que manchan las manos son aquellos que necesitan de un ritual de purificación luego de haberlos tocado, ¿sí? Y para seguir con la actividad mundana, digamos, o profana, luego de haber eh, tocado los libros sagrados, ¿no? Los libros que no manchan las manos, entonces no entran dentro de la categoría de libros sagrados. Bien, vamos entonces con la siguiente placa, y vemos entonces que también tenemos una sacralización del canon, ¿sí? Los libros que quedan por fuera de un canon, ¿sí? Se consideran heterodoxos, ¿sí? Dijimos que los que están adentro son ortodoxos, ¿sí? Y los que están por fuera son heterodoxos, es decir, que dicen otra palabra, ¿está? Son heterodoxos, ¿no? Son también considerados apócrifos, ¿sí? Seguramente escucharon esta palabra, o no revelados, ¿sí? Apócrifos no revelados. En el caso de la Biblia cristiana, ¿sí? Esto se da en el caso de los libros deuterocanónicos, ¿sí? Que son los libros que los católicos los católicos aceptan como revelados, ¿sí? Que son libros que están dentro de la Biblia griega, ¿sí? Y que los protestantes no aceptan, ¿sí? Porque no están dentro de la Biblia hebrea, ¿sí? Ya vamos a ir un poquito a eso, no se preocupen. Pero vamos a esto, ¿no? Los libros, son 7 libros: Tobías, Judith, primer libro y segundo libro de los Macabeos, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico. Son estos libros que para nosotros, los católicos, ¿sí? Son libros deuterocanónicos. Son libros sagrados, pero son deuterocanónicos porque significa que entraron, deutero significa dos o segundo, ¿sí? Significa que entraron en un segundo lugar dentro del canon, pero son canónicos de todas formas. En cambio, los protestantes, que toman como texto sagrado del Antiguo Testamento solamente la Biblia hebrea, que no contiene estos libros, los consideran directamente apócrifos, ¿sí? Es decir, no inspirados. De todas maneras, algunas versiones de la Biblia protestante, la de Reina Valera, tienen al final del Antiguo Testamento estos libros. Algunas ediciones, no todas, ¿no?
pero si ustedes han tenido, tienen una Biblia de la edición Reina Valera, se van a encontrar con que estos libros no están en esa Biblia. Por ejemplo, tenemos también el Pentateuco samaritano, ¿no? El Pentateuco samaritano tiene los mismos 5 libros que tenemos nosotros en el Pentateuco de la Biblia hebrea o griega, ¿sí? Pero el Pentateuco samaritano está solo, ¿sí? No acepta como canónicos, como sagrados, los libros proféticos y los demás escritos, es decir, salmos, sapienciales, poéticos, ¿sí? Entonces, se toma solamente los 5 libros de la ley, en contra de la división tripartita de la Biblia judía, que sí toma las 3 divisiones, Torá, Nebim, Ketuvim. Torá, la ley, Nebim, los profetas, y Ketuvim, los demás escritos. Vamos a la siguiente placa. Bien. El canon, entonces, como regula fidei o regla de fe, ¿sí? Uno de los padres de la Iglesia, San Ireneo de León, utiliza la expresión griega canon tes pisteus, que se traduce como regula fidei o regla de fe, y otra expresión que es canon tes aletheias, que es regula veritatis o regla de la verdad, para referirse al canon, ¿sí? Entonces esto entra muy temprano, en el siglo II, para hablar acerca de las escrituras sagradas, ¿sí? Aunque el canon del Nuevo Testamento no esté todavía totalmente definido, ¿sí? Es un canon que está en proceso, ¿sí? Es lo que diríamos un canon consuetudinario, ¿sí? Que todavía se está haciendo, ¿sí? Ahí lo que tenemos seguro son los 4 evangelios, ¿sí? Es lo que él va a llamar un evangelio cuadriforme, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, Jesús lo podemos ver de una manera cuadriforme, ¿sí? Y cuando él se refiere a evangelio, en realidad se está refiriendo a todo el Nuevo Testamento, no solamente a los evangelios en sí. Entonces, él va a hablar del evangelio, ¿sí? Como la regula fidei o como la regula veritatis, ¿no? Como la regla de fe o como la regla de la verdad. El canon, entonces, fundamenta la doctrina de una religión, en este caso de la religión cristiana. Es decir, fundamenta la creencia, la fe y la práctica. La fe y la práctica. Regla de fe y regla de la verdad, es decir, regla de la fe y regla de la práctica. Es lo que se enseña, ¿sí? Porque bueno, hay un poquito también doctrina deriva del latín doceo, ¿sí? Enseñanza. Entonces, el canon es lo que nos va a orientar sobre aquello que nosotros tenemos que creer, ¿sí? Y lo que tenemos que practicar. Entonces, el Concilio Vaticano II nos va a decir que en la Sagrada Escritura nosotros tenemos todo aquello que necesitamos creer para nuestra salvación, creer o conocer para nuestra salvación, ¿sí? De Iber 1:11. Entonces, ahí nos va aclarando la cuestión, ¿no? Entonces, todos aquellos datos que, por ejemplo, si el Sol gira alrededor de la Tierra o si la Tierra gira alrededor del Sol, son datos anecdóticos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que ir a buscar en el texto sagrado son las verdades para nuestra salvación, ¿tá? Entonces,
hay otras, esas cuestiones quedan dentro de otra discusión que ya van a tener ustedes en este curso, que son cuestiones de inerrancia, ¿sí? Verdad de inerrancia en el texto sagrado. Bien. El canon, ¿sí?, tiene un contenido doctrinal y normativo, entonces, que puede fundamentar lo que una comunidad cree y practica. Todo lo que nosotros creemos y practicamos proviene, ¿sí?, de la Sagrada Escritura canónica. Bien, vamos con la siguiente placa. Bien, un poquito sobre canon e inspiración, ¿sí? Muy, muy por arriba vamos a tocar el tema de la inspiración, porque bueno, hay también otra charla que van a tener ustedes sobre específicamente este tema. Entonces, el canon contiene el texto revelado inspirado, ¿sí? El texto revelado inspirado. Entonces, el canon, ¿sí?, contiene una verdad que es coherente y completa, ¿sí? Es una verdad que es coherente y completa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por el momento no se tienen en cuenta las incoherencias internas del mismo canon, ¿sí? Y no se aceptan nuevas revelaciones, ¿sí? No se aceptan nuevas revelaciones. Por lo tanto, un canon es autosuficiente, ¿sí? Un canon es totalmente autosuficiente, es normativo, es autoritativo y se autolegitima porque contiene en sí mismo los elementos que lo convalidan, ¿sí? Esto de lo que estamos hablando nosotros es una teologización del canon, ¿sí? Es una teologización del canon como la revelación inspirada, ¿sí?, que es total y exclusiva, y es entonces una conciencia clara de que el canon de las escrituras contiene una verdad que es totalmente coherente, completa, ¿sí? Y cuando decimos que se ignoran digamos, las incoherencias internas, decimos que se ignoran los conflictos humanos que suelen estar en el origen de los textos, ¿sí? Y que los hacen realmente diferentes entre sí. Por ejemplo, si nosotros leemos los libros de Samuel, el primero y el segundo, y los libros de los reyes, el primero y el segundo, vamos a encontrar una figura de David, ¿sí? Pero si leemos los libros de las crónicas, nos vamos a encontrar con otra figura de David. No les voy a spoilear nada, porque quizás quieran saberlo por ustedes mismos. Pero bueno, una nos muestra una imagen positiva de David y otra tradición nos muestra una imagen no tan positiva de David, del rey David, ¿no? Entonces, ahí por supuesto que hay un conflicto humano, un conflicto social en el origen de la composición de los libros, ¿no? Y obviamente que también hacen que las teologías que subyacen en esos libros sean diferentes, ¿tá? Entonces, lo otro importante, los textos sagrados dan cuenta de cualquier situación de la vida. Un texto sagrado puede explicar todo, ¿sí? Entonces,
si uno lee el texto sagrado debería poder encontrar las respuestas para cualquier situación vital, ¿sí? Y esto es bastante particular porque a nosotros nos pasa esto. Muchas veces leemos un texto que no nos dice nada, pero ante ciertas situaciones vitales, quizás volvemos a encontrarnos con el mismo texto y encontramos una revelación para nosotros, ¿eh? Una respuesta, quizás a una pregunta que estuvo rondando durante años, o simplemente ¿cómo no me di cuenta antes? ¿No? Como un darse cuenta, ¿no? Entonces, esto para tener en cuenta, ¿no? Canon e inspiración, ¿sí? La inspiración le da este carácter al texto sagrado, ¿no? Esta cuestión de ser una verdad coherente y completa. ¿Mm? Entonces, el canon, al tener una escritura sagrada e inspirada, ¿sí? Adquiere esta autoridad, ¿sí? Esta normatividad, y al mismo tiempo, al ser inspirada, se autolegitima, porque en sí misma contiene los elementos que la convalidan, ¿sí? Contiene la inspiración del espíritu, ¿sí? En el caso de, de lo que creen los cristianos, ¿sí? Entonces, eh, argumentar fuera del texto equivaldría a reconocer que el mismo texto no tiene una autoridad última, ¿sí? Bueno, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Parece un trabalenguas, pero fíjense, en la tradición católica, ¿sí? El magisterio de la Iglesia es la autoridad autorizada en los mismos textos que autoriza, ¿sí? La Iglesia es la autoridad autorizada, es decir, tiene la autoridad porque está autorizada por la tradición apostólica, ¿sí? Pero al mismo tiempo es la autoridad que autoriza los textos que autorizan su propia autoridad, ¿no? Es un círculo, ¿se dan cuenta? Es un círculo, ¿m? Es un círculo, no se puede salir de ahí, ¿está? Si dijéramos otra cosa, estaríamos complicando la cuestión, ¿está? Bien. Entonces, donde no hay una autoridad, pero ¿qué pasa entonces donde no hay una autoridad magisterial, como en nuestro caso, exterior al texto sagrado? ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa con las tradiciones protestantes? Eh, entonces, en ese caso se reemplaza por una conciencia colectiva que produce los mismos efectos. Entonces, el canon simplemente es palabra de Dios, ¿sí? ¿Está? Entonces, la conciencia, digamos, de la comunidad dice, esto es palabra de Dios. Bien. Vamos con la siguiente placa. Bien. Hay entonces una cuestión interesante que tiene que ver con cómo viaja el canon, ¿sí? Ahí yo les puse esto de canon y comunidad en salida. Porque el canon, como texto sagrado escrito, ¿sí? De alguna manera constituye o se transforma, ¿sí? En una patria portátil. ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuando hay un desarraigo cultural, ¿sí? O una actividad misionera. Ustedes piensen que
en esto, ¿no? La circulación del texto fuera de su contexto requiere de un gran trabajo de interpretación para los nuevos contextos culturales. ¿A dónde vamos con esto? Las escrituras hebreas, ¿sí?, nacen en un contexto cultural, ¿sí?, que tiene que ver con, digamos, primero un pueblo en formación, ¿sí?, una organización tribal, ¿sí?, clanes, tribus, ciudades-estado, después monarquía, después se pierde todo, ¿sí?, no tienen templo, rey, tierra, ¿sí?, es puro exilio, después se conforman las sinagogas, después, bueno, se va teniendo otra forma de gobiernos, bueno, todo eso que sucede en la tierra de lo que es Israel, Palestina, ¿sí? Sucede ahí, en ese pedacito de tierra, ¿está? Eso es un contexto sociocultural que está influido por otras culturas, ¿no? Fenicios, egipcios por abajo, etcétera, ¿no? Sirios, griegos, romanos, lo que sea. La cuestión es, ¿qué pasa cuando ese texto, ¿sí?, sale de ese contexto cultural? ¿Qué pasa con ese texto? Entonces, lo que pasó, al menos con el texto hebreo, cuando sale a la diáspora judía, es que no se lo podía leer. ¿Cómo rezamos con este texto si no estamos hablando hebreo, estamos hablando griego? ¿Sí? Rezamos en griego, hablamos en griego, pensamos en griego. No entendemos el hebreo, ¿sí? Entonces, en Alejandría es donde sucede la traducción de la Biblia hebrea al griego, ¿sí? Entonces ahí sucede lo que se llama el canon alejandrino. Entonces es la traducción de la Biblia hebrea al griego y al que se le suman estos 7 libros inspirados de los que ya conversamos en las placas anteriores. Y después se le va a sumar, en la Biblia cristiana, se le va a sumar el Nuevo Testamento. Pero al mismo tiempo, esta Biblia no se queda solamente ahí, ¿sí? Esta Biblia va a viajar por el mundo. ¿Y cómo es esta Biblia cuando llega a América? ¿Qué pasa con esta Biblia cuando toma contacto con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con la Biblia cuando toma contacto con los pueblos de África o con los pueblos de Oriente? ¿Cómo se interpreta la Biblia en estos contextos? ¿Sí? Entonces, el canon también se ve ahí fuertemente cuestionado, ¿sí? O sea, yo digo cuestionado porque en definitiva necesita un ejercicio de interpretación, un ejercicio hermenéutico muy fuerte, ¿sí?, para poder de alguna manera hacerse vida en las comunidades nuevas a las que va llegando. Si no, ¿cómo hace? Imposible. ¿Cómo entender desde un pueblo originario de América estas escrituras semitas, hebreas? ¿Cómo entra? ¿Cómo calzan? O sea, ¿cómo comprender el mensaje cristiano, el mensaje de la redención? ¿Cómo se entiende? ¿De qué manera? ¿No? Entonces, es bastante complejo. El tema no es sencillo. No es para nada sencillo. Entonces, ver cómo el canon también viaja, ¿sí?, y hay una circulación del mismo fuera de su contexto sociocultural desde el cual ha surgido,
¿sí? Y bueno, y todos los desafíos que esto acarrea, ¿no? Bien, vamos con la siguiente placa. Bien, como vimos entonces, el canon eh, posee coherencia y totalización, ¿sí? Y nosotros cuando vamos leyendo la Biblia, nuestra Biblia, ¿no? Nos podemos encontrar con textos que son bastante diferentes entre sí y en algunos casos hasta antagónicos, ¿sí? Es decir, en algunos casos donde en un lugar se dice una cosa, en otro lugar se dice otra. Entonces nos encontramos como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo entendemos esto? ¿No? Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice, bueno, sí, ya el Señor va a venir y a los que estén vivos los va a llevar, a los que estemos vivos nos va a llevar, ¿sí? Eh, y bueno, está pensando en una parucía próxima, en una segunda venida próxima, ¿sí? Y va a hablar de la resurrección de los muertos ahí, en ese momento, en ese contexto, de una manera, ¿no? Pero, si uno lee, esa fue la primera carta, años 51-52. Pero si uno lee la última carta de Pablo, la carta a los Romanos, cómo habla de la resurrección, ya no habla de esa manera, ¿sí? De la resurrección va a hablar de otra manera, ¿sí? Del encuentro con Cristo va a hablar de otra manera, porque es como que, bueno, se va dando cuenta que, eh, digamos, el tiempo pasa y las cosas no suceden como lo pensaban al principio, ¿sí? Entonces hay una progresión. Bueno, esto es importante porque nosotros a veces decimos, bueno, sí, pero acá se contradice, acá dice una cosa y allá dice otra. Sí, son cuestiones contradictorias. Pero es importante tener en cuenta también la progresión en la revelación. ¿Mm? Eh, en donde en un momento los seres humanos que escriben los textos sagrados, inspirados, lo hacen también dentro de un contexto sociocultural, social, cultural, económico, con lo que saben, con lo que comprenden del mundo y la vida, ¿sí? Con lo que comprenden también acerca de quién es Dios, ¿está? Entonces, en un momento puntual, escriben de una manera, ¿sí? Y después la revelación misma es progresiva. Dios se va revelando progresivamente, se va develando, ¿sí? Es como que se va quitando un velo y luego se va quitando otro y se va quitando otro, ¿sí? Y lo vamos viendo cada vez con mayor claridad. Sí, es como si dijéramos, bueno, en el Antiguo Testamento se va quitando velos, se va quitando velos hasta que revela su rostro en Jesús, ¿no? De una manera totalmente nueva y plena, ¿sí? Y también las verdades que tenemos nosotros acerca de Jesús también se van develando, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Entonces, esto, eh, con esto hay que tener mucha paciencia también. Y este ejercicio, ¿sí? Eh, es el que nosotros tenemos que hacer cuando leemos los textos sagrados, que es leer los libros en relación, ¿sí? Siempre en relación. Esto es un ejercicio de intertextualidad, ¿sí? La Biblia se lee completa, no se lee un pedacito acá, otro pedacito allá, sino que se lee entera, se lee completa, ¿sí? Se lee en todo su sentido.
Entonces, este es un ejercicio de intertextualidad, ¿sí? Y también se la puede leer como un solo texto, intratextualidad, es decir, como un texto único. ¿Sí? Entonces, el sentido de los textos, ¿sí?, circula en todas direcciones. Es decir, de alguna manera las verdades de la escritura, ¿sí?, se van explicando por sí mismas. ¿Sí? Dentro de la misma escritura se va explicando a sí misma. ¿Sí? Entonces, y el sentido de los textos se van explicando también con diferentes metodologías. Si el sentido se busca en el mensaje o el contenido, ¿sí?, surgen las lecturas tipológicas, ¿sí? Este tipo de lectura tipológica conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿sí? Y eso en algún momento se llamó la lectura del sensus pleno o del sentido pleno, ¿sí? Y se utilizó mucho la lectura de los 4 sentidos de la escritura, ¿sí? Y que se decía que el texto siempre dice más de lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, y se decía esto, ¿no? Sobre todo en la época medieval se decía lo siguiente, que la letra enseña los hechos, ¿no? Es decir, lo que yo leo literalmente dice, la letra enseña los hechos. La alegoría, lo que se debe creer, ¿sí? El sentido moral, lo que se debe hacer, y la anagogía, es decir, el sentido escatológico del texto, a dónde debes ir. Bueno, esto es el tipo de lectura tipológica o de sentido pleno que se hacía en, en otros tiempos, buscando eso, ¿no? El sentido del mensaje o contenido del texto, en donde se dice que el texto dice más de lo que parece decir. Y otra forma de leer, ¿sí?, es viendo si el sentido está más atado a las palabras. Entonces se elaboran diferentes reglas de interpretación que ayudan a circular de un pasaje a otro sin tener en cuenta los contextos de su producción o proclamación. Esta es una forma típica de leer dentro de la tradición rabínica, ¿sí? Es decir, se va leyendo el texto, pero sin tener en cuenta el contexto del texto, es decir, el contexto de la producción del texto, cómo se produjo, quiénes estuvieron, cómo fue. eh, no hay, digamos, un interés en eso, ¿sí?, sino más bien en el texto mismo. Bien, vamos con, bueno, después por supuesto que en todas las épocas hemos implementado diferentes maneras y metodologías de lectura. Hoy en día tenemos otras, claramente. Estas son por ahí las más tradicionales y más, las que más se usaron a lo largo del tiempo en la iglesia. Hoy hay otras metodologías modernas, ¿sí?, que utilizan otras formas de leer. Pero bueno, esto por ahí como para traer a la memoria aquello que, bueno, que se hacía antiguamente. Bueno, vamos con la siguiente placa. Bien, esto entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es el canon consuetudinario, ¿sí? Y esto es nada más que el canon en uso, ¿sí?, el canon que anda circulando antes de que se defina.
¿sí? Es el canon que se utiliza por costumbre y no está totalmente definido aún, pero que está reconocido, ¿sí? Y aceptado por la comunidad de alguna manera. Fíjense ustedes en este texto de la segunda carta de Pedro, dice: tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como lo se ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la escritura para su perdición. Bien, acá tenemos esta cuestión que es interesante, ¿no? Nosotros tenemos, en definitiva, un canon que es el que se utiliza normalmente, ¿sí? Todavía no hay una definición concreta, o sea, de hecho, la segunda carta de Pedro está, digamos, escribiendo sobre Pablo y las cartas de Pablo, ¿sí? Y de hecho, la carta de Pedro está entrando al canon, ¿sí? O no sabemos si todavía en ese momento estaba dentro del canon o fuera, si había sido aceptada la carta de Pedro dentro del canon ya o no, pero está hablando de las cartas de Pablo, ¿sí? Entonces, una cosa importante acá es esta. Fíjense que Pedro está diciendo que hay personas que están interpretando torcidamente. Es decir, no están yendo con la ortodoxia, ¿sí? No están yendo con la regla de fe y la regla de la verdad. ¿Está? Interpretan torcidamente ¿qué cosa? Las cartas de Pablo y el resto de la escritura. Es decir, pone las cartas de Pablo en el mismo nivel que el resto de la escritura, ¿sí? Entonces, las cartas de Pablo también vendrían a ser escritura, ¿sí? Escritura sagrada, ¿tá? Pero lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención en este punto, donde estamos estudiando canon, es la advertencia que hace Pedro acerca de quienes interpretan torcidamente, ¿sí? Es decir, no de una manera ortodoxa. Bien, entonces ahí es donde hay que poner el ojo entonces, porque el canon justamente es aquello que regula de alguna manera qué y cómo se debe interpretar. Vamos al siguiente. Bien. El canon formal o definido, ¿sí? Tiene un momento puntual de definición, ¿sí? El canon se define por una intervención oficial dentro de la, de la iglesia o de la religión que avala ese canon, ¿sí? Por ejemplo, nuestro canon del bíblico lo define el Concilio de Trento, ¿sí? El canon de la Biblia hebrea, ¿sí? Lo define, según algunos, y algunos lo discuten, ¿sí? Pero según algunos, lo define la Asamblea de Yamnia o Yamné, ¿sí? Alrededor del año 95 después de Cristo, y algunos todavía dicen que puede ser a principios del siglo II. ¿Sí?
Pero bueno, hay ahí una necesidad de definir el canon, ¿sí? Clausurar de alguna manera un canon en contra de todos los otros señores y señoras que querían meter más libros al canon, justamente. Entonces, el canon formal se da generalmente por oposición a otras lecturas de la tradición que intenta crecer, afirmarse y diferenciarse de la otra u otras, ¿sí? Siempre va a ser como en oposición, ¿tá? Y la clausura del canon pretende terminar con una crisis de identidad, ¿sí? Y con la polisemia de interpretaciones, es decir, con la variedad infinita de interpretaciones que hay acerca de qué textos son sagrados y cuáles no. ¿Mm? Y obviamente, ¿cómo se hace esta cuestión? Se establece con la hegemonía de un grupo sobre otro, ¿sí? Los que tienen el poder dicen, esto es lo que se tiene que creer, ¿tá? Entonces, bueno, esto básicamente es lo que se puede decir del canon formal definido, ¿sí? Se podría agregar algo más, ¿sí? A ver, con respecto a lo que se llama la crisis de identidad, podríamos agregar algo, por ejemplo, para los judeos, ¿sí? Pudieron haber sido los conflictos con las comunidades judías de la diáspora, ¿sí? Como en el caso de Egipto, donde estaba ahí Alejandría, ¿no? Y la significación de la fe cristiana frente a la judía en los primeros siglos cristianos, ¿sí? Entonces, ahí es donde, de alguna manera, la comunidad judía o judea se necesita definir su canon, ¿sí? ¿Cuántos libros más van a traducir al griego? ¿Cuántos más van a agregar? ¿No? Esto es inaceptable. Vamos a tomar como sagrados únicamente los libros que están en hebreo, únicamente los libros escritos en hebreo. Y además, estos seguidores del camino, estos que están siguiendo a este Jesús al que están llamando Cristo, al que están reconociendo como el Mesías, toman como escritura sagrada la Septuaginta, ¿sí? La Biblia de los 70, la Biblia griega, ¿sí? Entonces están justificando muchas de sus creencias con la Biblia griega, con esa traducción. Entonces nosotros vamos a tomar la Biblia hebrea y se acabó. Punto. Entonces se cierra el canon hebreo y los otros que hagan lo que quieran. Pero nosotros tenemos el canon hebreo y listo. ¿Está? Entonces, nosotros somos esto, ¿no? Somos judeos, entonces nuestra Biblia es hebrea. Punto. ¿Está? Entonces hay ahí una cuestión de identidad que se zanja, ¿sí? Bueno, otras cuestiones también, ¿no? Pero una cuestión de identidad que se zanja de esa manera. Bien. Después tenemos, bueno, a ver, vamos con la siguiente placa, porque no me quiero extender demasiado para no, hay todavía cosas para hablar. Bueno, el canon de la Biblia hebraica, o la Biblia hebrea, ¿sí? La Biblia hebrea o hebraica está escrita en hebreo con muy poquitas partes en arameo, ¿sí? Son poquitas realmente. Nosotros
Por lo general la llamamos Antiguo Testamento, Primer Testamento, Antigua Alianza, ¿sí? Pero, por supuesto, ningún judío llama a su Biblia Antiguo Testamento, claramente, ¿no? Sino que la llama Tanaj. ¿Mm? Y esa palabra Tanaj deriva de las primeras letras, de la primera letra, en realidad, de las palabras Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y decimos Tanaj como con una J al final, pronunciando esa K como una J, porque la K final en hebreo se pronuncia como J, ¿sí? Entonces la dicción correcta es Tanaj y no Tanak, ¿sí? Tanaj. Entonces Torah significa ley, ¿sí? Nevi'im, profetas, y Ketuvim, escritos, ¿sí? Ley, profetas y escritos. ¿Mm? Entonces, los manuscritos los manuscritos completos, o sea, de toda la Biblia hebrea, más antiguos que se preservan, son del siglo X después de Cristo. ¿Sí? Siglo X, 1008. ¿Mm? Se llama Códice de Leningrado, o simplemente L, ¿sí? Y también se lo llama texto masorético. Texto masorético, ¿por qué? Porque este texto está vocalizado, es decir, contiene, o sea, todo el texto con las letras hebreas encuadradas, ¿sí? Las letras hebreas, y con todas esas rayitas y puntitos, ¿sí? Ustedes alguna vez vieron la grafía hebrea, esas rayitas y puntitos es la masora, ¿sí? Y entonces se llama texto masorético porque contiene esa vocalización que le dieron los masoretas, ¿sí? Los masoretas eran estudiosos tradicionalistas que para poder leer el texto hebreo, ¿sí? Le agregaron estos signos vocálicos para poder seguir leyéndolo. Bien, entonces, en definitiva es este texto. Si ustedes tienen una Biblia a mano, ¿sí? Pueden ver si su Biblia en el índice se divide de esta manera, ¿sí? Si se divide en ley, profetas y escritos, o si se divide de otra manera en el índice. ¿Está? Porque puede pasar que se divida de otra forma. Si van al índice, fíjense, tomen sus Biblias y miren cómo se divide su Biblia. Si se divide en la ley, profetas y los demás escritos, o los escritos, o se divide de otra forma. O sea, tendrían que tener como 3 divisiones. Vamos a la siguiente placa. Bien. ¿Alguien tiene una división distinta? ¿Alguien tiene una división que diga Pentateuco, libros históricos, profetas, libros sapienciales y poéticos? Yo tengo 2 Biblias aquí. Una no tiene ninguna división, simplemente vienen los libros y nada más está como Antiguo y Nuevo Testamento. Y la otra está así como tú estabas mencionando, en Pentateuco, historia, narraciones, profetas, poesía y sapienciales. Bien,
Giampiero. Sí, en esta Biblia de Jerusalén aparece el Pentateuco, libros históricos, los libros sapienciales. Bien. Y, a ver, Sole Mirabelli. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? El índice dice Pentateuco, libros históricos, lírica, libros sapiensales y libros proféticos. Muy bien. ¿Y Adriana Tobón? Sí, buenas noches. Mira, la mía dice Pentateuco, libros históricos y narrativos, libros sapiensales y poéticos, y libros proféticos. Muy bien. ¿Alguien tiene la división, la ley, los profetas y los demás escritos? No. Bueno. Bueno, entonces todos ustedes tienen la Biblia según el canon de la Septuaginta, ¿sí? Bueno, acá yo tengo una que es esta, la Biblia del Pueblo de Dios, que tiene el canon con la división hebrea, ¿sí? Y la Biblia de Jerusalén con la división de la Septuaginta. Dos divisiones distintas, o sea que cuando uno entra a una Biblia y dice, ¡ah, no encuentro un libro! Es porque los libros están ubicados diferentes, ¿sí? Están en distintas posiciones, en diferentes lugares. Entonces, yo tengo la Biblia de nuestro el judaísmo pueblo. helenista, ¿sí?, traduce la Biblia hebrea al griego, ¿sí? Y suma sabiduría eclesiástico, partes de Daniel y partes de Esther en griego. Se lo llaman canon a al de la Biblia de Jerusalén y al que ustedes tienen ahí, se lo llama canon largo o canon alejandrino, ¿sí? Y también se lo conoce como la Biblia de los 70 o Septuaginta, porque la tradición dice que la tradujeron 72 escribas y la tradujeron exactamente igual todos, letra por letra. Esa es una manera de legitimar claramente la traducción, ¿sí? Y se divide en Pentateuco, libros históricos, profetas, libros sapienciales y poéticos. Entonces, tienen la misma cantidad de libros, ¿sí? Pasa que estos libros que están acá, estos 7 libros que están acá, Tobías, Judith, etcétera, en la Biblia que yo del canon hebreo, ¿sí? Van a estar en nuestra Biblia católica, pero están mezclados dentro digamos, del canon, están mezclados de una manera rara, ¿sí? O sea, si ustedes toman 2 Biblias católicas, una con el canon hebreo y otra con el canon alejandrino o griego, van a ver que no están ordenadas igual. El Pentateuco sí, pero ya los libros proféticos arrancan y ya no están ordenados igual. ¿Sí? Los libros sapienciales, poéticos, bueno, ahí ya nos hacemos una ensalada. Bueno, así que nada, eso como para una nota de color, lo van viendo, ¿sí? Pero bueno, esa es si alguna vez alguien les pregunta, no creo, pero si alguna vez alguien les pregunta por qué están ordenados diferentes, es por esta razón, ¿sí? Bueno, entonces, la Biblia hebrea, Septuaginta, ¿sí? Llevó alrededor de 1 milenio de escritura, ¿sí? De formación, ¿sí? Entre tradición oral, tradición escrita y todo, tiene alrededor de 1 milenio de formación. Y el Nuevo Testamento tiene alrededor de 1 siglo de formación, ¿no? Menos de 1 siglo, pero bueno,
tienen desde la segunda parte del siglo I y la primera parte del siglo II, ¿sí? La primerísima parte del siglo II, ¿sí? Entonces, recuerden esto, ¿sí? Si tienen alguna vez un encuentro con alguna comunidad judía, jamás digan Antiguo Testamento a las escrituras sagradas de un judío o de una judía, digan siempre Tanaj, ¿sí? Porque nosotros le llamamos así porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento, por eso decimos Antiguo Testamento a esas escrituras, pero el nombre correcto es Tanaj, ¿sí? Como para tener en cuenta en nuestros diálogos interreligiosos, ¿sí? Entonces, la Torá, la ley, ¿sí? Contiene los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, ¿sí? Los que ustedes tienen ahí en sus Biblias del canon alejandrino, son Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y después tienen los profetas mayores, ¿sí? Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego los 12 menores. Pero fíjense que no significa que Isaías, Jeremías y Ezequiel sean, perdón, este es el canon hebreo, perdón. No significa que Isaías, Jeremías y Ezequiel sean más importantes que los 12 menores, sino que esto solamente indica una extensión del libro, ¿sí? O sea, primero se ponen los rollos de los libros más grandes y después los rollos de los libros, el rollo con los profetas menores, con el rollo con los 12 profetas menores, ¿sí? Es por eso nada más. Profetas mayores por la extensión y menores por la extensión más breve que tienen los libros, ¿no? Sigo con el canon hebreo, ¿sí? Los escritos vienen Salmo, Job, Proverbios, Ruth, Cantar, Coelet o Eclesiastés, ¿sí? Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, ¿sí? Entonces, esta es la división de la Biblia hebrea, ¿sí? Y el canon que tienen ustedes ahí, el canon de la Biblia griega, ¿sí? Génesis, Éxodo, Pentateuco, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Y después tienen libros históricos. Fíjense que no se llaman proféticos, sino que se llaman históricos. La división, o sea, el conjunto de libros son libros históricos, ¿sí? Josué, Jueces, y aparece acá Ruth, que no está en la otra división, ¿sí? Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primer libro y segundo libro de Macabeos. Después tienen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Baruch. Fíjense que acá está puesto Daniel, ¿sí? Y Daniel en realidad no corresponde al género profético, sino que es género apocalíptico, ¿sí? Pero bueno, está acá. Y después tienen los profetas menores, los mismos 12, ¿sí? Y tienen después los sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, Sabiduría y Eclesiástico. Bien. Entonces, estos son básicamente los libros reconocidos en ambos cánones. Así que bueno, nada más que esto, ¿no? El canon de la Septuaginta tiene 7 libros más que el canon hebreo, ¿sí? A ver, el cristianismo adopta este canon, ¿sí? El canon de la Septuaginta, porque los primeros cristianos hablaban en griego koiné, ¿sí? Como hablaban en griego, tomaron esta Biblia, claramente, era lo que iban a hacer, ¿no?
Así que, en definitiva, iban manejando con esta Biblia, pero también utilizaban la Biblia hebrea, ¿sí? Entonces, uno también ve que, por ejemplo, en las comunidades cristianas orientales, ¿sí? Se trabaja más con el canon corto, ¿sí? Y en otras, con el canon largo. O sea, hablamos de canon corto con la Biblia hebrea y el canon largo con la Biblia alejandrina. De todas maneras, lo que va a suceder es que en el concilio de Florencia, ¿sí? 1441, podemos pasar a la próxima placa, ¿sí? Vamos a ver acá que en 1441 se aprueba el canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Que contiene 4 géneros literarios: Evangelio, cartas, hechos y apocalipsis. O sea, tenemos 4 evangelios, ¿sí? 13 cartas, una más con hebreos, ¿sí? Un libro de hechos, 13 cartas paulinas, tenemos la carta de Santiago, la carta de Judas, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, ¿sí? Una de Santiago, ya la dije. Un libro de hechos y Apocalipsis. Entonces, son 27 en total, ¿no? Pero nosotros vamos a ver también que, por supuesto que aparecieron muchos otros evangelios, ¿no? Que no quedaron dentro del canon, ¿sí? Y que nosotros conocemos esos evangelios como los apócrifos, ¿sí? Evangelios apócrifos. Entonces, el evangelio como tal es un género que apunta directamente a presentar a Jesús, ¿sí? Dadas las condiciones del movimiento de Jesús, que era itinerante, misionero, también adquirieron una gran relevancia las cartas, ¿sí? El género de la epístola, la carta, que era enviada de parte de un líder de la comunidad a su comunidad para sostenerla, para acompañarla, ¿sí? Y luego están los hechos, ¿sí? Que recogen los episodios más significativos de la actividad misionera de los apóstoles. Y después tenemos el género Apocalipsis, que también está bastante difundido y que queda representado aquí en el Nuevo Testamento con el libro del Apocalipsis, ¿no? En el Antiguo Testamento el texto más significativo es el de Daniel, ¿sí? Entonces, con estos 4 géneros se va a quedar constituido entonces el Nuevo Testamento. Así que diríamos entonces que hay una gran diversidad en la interpretación sobre quién es Jesús, ¿no? Entonces, hay una gran proliferación de textos que querían, digamos, tener una palabra acerca de quién es Jesús, como verdad de fe, ¿sí? Y cuáles eran las prácticas relacionadas con Jesús, ¿no? O sea, la norma de fe y la norma de verdad, ¿no? De la práctica. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, que aparecieron varios evangelios, ¿no? El de Pedro, Evangelio de Tomás, Evangelio de los Hebreos. También aparecieron varios hechos, ¿no? De los apóstoles. Por ejemplo, los hechos de Pablo y Tecla, ¿sí?
otros textos epistolares, ¿sí? O cartas, otros evangelios, bueno, ya lo dije. Así que podemos decir que de alguna manera, ¿sí?, los textos apócrifos, o estos textos apócrifos, no entran en el canon porque no se ajustan a la ortodoxia, ¿sí?, a lo que estas primeras comunidades querían decir acerca de Jesús, ¿no? O querían, digamos, normativizar acerca de Jesús. Era entonces necesario, ¿sí?, seleccionar los escritos más representativos para la fe y para la praxis, para la práctica, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Supone constituir un cristianismo frente a otros cristianismos posibles. Supone que se conforme un cristianismo frente a otros cristianismos posibles. Entonces, bueno, hay ahí hay como cristianismos de las primeras generaciones, ¿no? Que se fueron generando claramente y que en muchos casos fueron declarados heréticos, ¿no?, como plagados de herejías, ¿no?, pero que de alguna manera también querían tener su palabra acerca de quién es Jesús, ¿no? Entonces, el canon del Nuevo Testamento tuvo un periodo muy largo de formación, ¿sí?, y sobre todo de selección de textos y definición. Si no vamos a entrar acá en mayores detalles, pero hubieron libros que entraban, salían, entraban y salían del canon. La carta de Judas, por ejemplo, entraba y salía, ¿no? La cuestión es que la lista definitiva del canon del Nuevo Testamento es fijada en el Concilio de Florencia en 1441. ¿Está? Entonces, tenemos los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, como un texto único, que en realidad relatan más bien los hechos de Pablo y Pedro, y las epístolas, ¿no?, las cartas. Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta y segunda carta a los Tesalonicenses, primera carta y segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda, tercera carta de Juan, Judas y Apocalipsis, ¿no? Esos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Bien. Me quedan unos minutitos, una palabra con respecto a si todas las iglesias cristianas aceptan estos 27 libros. Pues no. La mayoría sí, pero algunas no. No vamos a entrar en detalle, pero se podría decir, bueno, ya me voy a acordar, pero bueno, no. Bueno, vamos a la próxima placa. Es la última, ¿sí? La formalización de un canon, ¿sí?, es un momento tardío dentro de una tradición, ¿sí? Es una reserva de sentido doctrinal que se presenta a nuevas interpretaciones, exploraciones, ¿sí? No es posible añadir ni incluir otros textos, eso tiene que quedar bien claro, ¿sí?, porque la revelación está clausurada, ¿sí?
pero sí es posible rescatar su fuerza vital para lectores y lectoras de hoy y abrir múltiples sentidos. Es decir, el canon queda cerrado, pero no la interpretación, ¿sí? Es decir, el canon queda cerrado, pero no, ahí no se termina todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la fuerza misma de la vida demanda que nosotros sigamos leyendo y releyendo, y leyéndonos a la luz de la palabra sagrada, ¿no? Y sabiéndonos, también como dice Elsa Tames, que nosotros también somos textos sagrados, ¿no? Entonces, o sea, leernos conjuntamente, leer el texto sagrado, pero también leernos a nosotros como texto sagrado y hacer ese diálogo conjunto, ese diálogo, esa conversación, ¿no? Entre texto y texto, entre texto y vida, vida y texto, ¿no? Entre llevar la vida al texto y salir del texto para la vida otra vez, ¿no? Entonces, bueno, nada más cerrar esta presentación del canon. Espero que, bueno, más que confusión haya traído algo de claridad y que, bueno, acá quedo para que podamos charlar y ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta, o bueno, sus opiniones también sobre esta cuestión. Muchas gracias, Caro. No sé los demás, pero me he quedado con, con tantas cosas dando vueltas por mi mente y también por algunas preguntitas por ahí. Creo que todos aprendemos algo nuevo cada día, siempre con cada facilitador. Es realmente como seguir nutriendo toda esta hambre que tenemos de saber más y más. Pero bueno, sin más, voy a dejar que empiecen a levantar sus manos si tienen por ahí algunas preguntas, comentarios para Caro. Sí, ya, José, por ahí ya está el primero. A ver, José y después Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Muy agradecido con Carolina por esa enseñanza que nos da, todas esas experiencias. Yo soy muy nuevo en la cuestión de la lectura bíblica y tengo como una pregunta así para Carolina, a ver, ¿cómo se recomendaría empezar a leer? ¿Con qué texto sería como para una mejor comprensión o un mejor entender al unir los textos? Porque ella comentaba de que lo podíamos leer como intertextual o lo podíamos leer como un solo texto. Entonces, ¿cómo sería esa recomendación como para uno empezar? O sea, hagamos de cuenta que yo no voy a empezar, soy nuevo. ¿Cómo sería recomendarle uno a alguien? Bueno, usted puede empezar a leer por Hechos, puede empezar a leer por tal. Gracias. Bueno, José, yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, siempre digo, vayan al Evangelio de Marcos. No, porque el Evangelio de Marcos es muy ameno, es un evangelio que es muy conmovedor también. Es un evangelio que es sencillo de ir leyendo, de ir como entrando como en el dinamismo de la palabra, ¿no? Entonces, por ahí una forma de ir leyendo intertextualmente vieron que ustedes tienen, bueno, primero por ahí una primera lectura de Marcos, ¿no? Yo recomiendo Marcos porque es un texto sencillo. Y después en una segunda lectura de ese evangelio, ir, por ejemplo, a los textos paralelos con los otros evangelios. Bueno, yo me encuentro, por ejemplo, con, no sé, a ver, una parábola en el texto de Marcos, y voy leyendo esa misma parábola, por ejemplo, en Mateo y en Lucas, ¿sí? Como para ver qué dice, ¿no?
por ejemplo, o un relato de curación, ¿sí? No sé, vamos por ejemplo no sé, a ver, podría ser, no sé, la curación de la suegra de Pedro, ¿sí? Podría ser ese texto, ¿no? Que ese texto está tanto en Mateo como en Lucas, ¿sí? El de la curación de la suegra de Pedro está en el capítulo 1. Y ver, a ver, bueno, qué particularidades tiene, cómo lo cuenta Mateo, cómo lo cuenta Lucas, ¿sí? Cómo es Jesús en uno y otro texto, quiénes están, quiénes acompañan, qué sucede, cómo está la mujer, qué pasa, ¿no? ¿Quiénes son los mediadores? Bueno, como hacer ese trabajo de ir contando, porque esto nos va a dar, ¿sí? En principio decir, no, pero acá dice una cosa, pero ¿cuál es el texto? ¿Qué pasó en realidad? ¿No? Y uno cuando lee esto, siempre está tentado a decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la cosa en realidad? ¿No? Bueno, esto es lo que decía San Ireneo. Nosotros tenemos un evangelio cuadriforme, dice Ireneo, que nos muestran 4 rostros de Jesús, 4 maneras de ver a Jesús, 4 dimensiones de contemplación del misterio de Cristo, ¿sí? Cada comunidad evangélica vio a Jesús, contempló a Jesús de una manera distinta, ¿sí? Rescató alguna peculiaridad de ese evento y lo pudo transmitir en el texto, ¿sí? Entonces, cada relato, cada uno de esos relatos nos ayudan a conocer más y mejor a Jesús, nos ayudan a conocer más y mejor su misión, y también nos ayudan a creer en Él, y también nos ayudan a nosotros a mejorar nuestra praxis, es decir, a tener una mejor praxis evangélica. ¿Está? Entonces yo en este relato, por ejemplo, puedo preguntarme, bueno, ¿cómo soy yo como mediadora ante las necesidades de los demás? ¿O cómo me comporto yo como servidor, como servidora? ¿Sí? Bueno, y así van surgiendo un montón de preguntas, ¿no? Yo me puedo hacer un montón de preguntas con respecto a mi propia práctica evangélica, ¿no? Entonces, cada evangelio me va develando, me va mostrando una manera nueva y bellísima de ver a Jesús, ¿no? Entonces, eso también es una gran riqueza que nos regala la Escritura y que nos regala también la Iglesia, por supuesto. Bueno, yo empezaría por ahí, y después, bueno, me largaría a ir leyendo los demás evangelios. Yo empezaría por el Nuevo Testamento, ¿sí? Después leería las cartas, leería Hechos, las cartas, ¿sí? Y después, bueno, empezaría como a chusmear el Antiguo Testamento. No sé, me parece que por ahí una linda entrada para el Antiguo Testamento pueden ser los Salmos, ¿sí? Y de ahí, bueno, como para ir los Salmos, los libros sapienciales, ¿sí? Porque son textos que no son tan complejos, porque tienen mucho que ver con nosotros, con nuestra vida interior, con cómo vivimos nuestra espiritualidad. Entonces, si uno va directamente al Génesis, a los libros históricos, todo como que te agarra una angustia, así yo no entiendo nada de esto, mucha historia, muchos nombres, muchas cosas, muchos sucesos, ¿no? Pero si uno entra por el lado de los libros sapienciales, son libros mucho más amables, ¿no? Son libros que nos atraviesan, que nos alimentan el espíritu de una manera
mucho más tierna, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno va leyendo eso, dice, bueno, entonces ahora sí me voy animando a leer algo más duro, ¿sí? Algo más, que tenga como una consistencia así como más fuerte, como más historia, más cosa. No quiere decir esto que los libros sapienciales sean blanditos, ¿no? Porque algunos vayan a leer Job, o sea, tremendo, ¿no? O el libro del Eclesiastés, ¿no? Es un libro complejísimo, en el sentido de que, bueno, nos cuestiona, cimbronea todas nuestras creencias, ¿no? Así que, nada, yo iría por ahí y después empezaría como bueno, José, no sé si llegué a contestar tu pregunta, espero que sí, y bueno, seguimos, no sé. Bueno, sí. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Caro, porque esa ha sido la pregunta del millón en cada clase. Ya no sacaste de apuros. Carlos. Pero igualmente es una recomendación muy personal, ¿eh? Claro, creo que muy buena sugerencia. Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Antes de 1546, cuando nos comenta Carolina que fue aprobado el canon del Nuevo Testamento, antes de 1546 hacía uso de los otros evangelios, de las otras cartas, los otros hechos para la enseñanza. No, el canon de 1546 es el canon de la Biblia completa, ¿sí? 1441 es el del Nuevo Testamento para nosotros, para los cristianos. No, porque la respuesta ahí es que se lleva adelante lo que nosotros llamamos el canon consuetudinario, ¿sí? En realidad se llega al canon, a la definición del canon, porque bueno, hubo algún intento de introducir algún otro libro, ¿sí? Hay un libro que se llama El Pastor de Hermas, que bueno, ese libro también entró y salió del canon, que es interesante también, pero que no suma tanto, tiene ahí como un olor a gnosticismo, una cosa así, y que bueno, en definitiva no aporta demasiado, ¿sí? Pero por lo general el canon del Nuevo Testamento fue bastante estable, ¿sí? Fue bastante estable. Yo creo que más que nada la definición se da por una necesidad de decir, bueno, definamos, pongamos las cosas en su lugar y es hasta acá y no se agrega nada más, ¿no? Estos son los libros que nosotros consideramos sagrados, ¿no? De hecho, por ejemplo, la iglesia etíope, ahí me acordé, la iglesia etíope creo que suma alrededor de 8 libros más, ¿no? La iglesia católica etíope, ¿no? Y ahí, o sea, por eso les digo, el canon del Nuevo Testamento no es el mismo para las iglesias orientales que para nosotros, ¿sí? Sí, algunas tienen algún otro libro más también. Pero por lo general son estos 27, pero algunas suma 1 o 2, o en el caso de la etíope como varios, ¿no? En el caso de 1546, que es la definición del canon de la Biblia completa, tiene que ver con la historia, con el enfrentamiento con la Reforma Protestante, ¿sí? Entonces, los católicos toman el canon largo, griego, más los 27 libros del Nuevo Testamento, y los protestantes toman los 27 libros del Nuevo Testamento y el canon corto, el canon hebreo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se diferencian, ¿sí? Se diferencian. Lutero tenía un tema con la traducción de la Vulgata, ahí en realidad ese era el problema. O sea, Lutero tenía un problemita con la traducción de la Vulgata y eso hace que
de alguna manera opte por la traducción por el canon corto, ¿no? Y bueno, toda esta cuestión de que la necesidad que él veía de traducir el texto bíblico a una lengua vernácula, es decir, a una lengua hablada por todos. O sea, él traduce al alemán el texto bíblico, ¿no? Se adelantó al Concilio Vaticano II unos cuantos años, un par de siglos, básicamente. Entonces, lo que hace Lutero es poner la palabra, poner el texto bíblico en las manos de la gente, ¿no? Y la Iglesia Católica, ¿qué hace? Sigue teniendo el texto en latín, ¿sí? Y lo sigue reservando para los clérigos, ¿no? O sea, los laicos no teníamos acceso. Los laicos tenemos mayor acceso al texto bíblico a partir del Concilio Vaticano II. Ayer, básicamente. ¿Quién sigue? Yo, la voz, ayúdame porque yo no llevé la cuenta de quién estaba. Perdón, Rosmira. Muy buenas noches, muy agradecida con Carolina, excelente enseñanza y reflexión. Mi pregunta es respecto a lo que acabó de explicar usted. O sea, ¿sí tiene alguna diferencia el contenido de la Biblia para los católicos y protestantes o no? Tiene la diferencia de estos 7 libros, ¿sí? Tobit, Tobías, Judith, primer libro y segundo libro de los Macabeos, ¿sí? Esther, bueno, tiene estos libros que son para nosotros deuterocanónicos, ¿sí? Y son los libros que son de factura propia, digamos, del judaísmo de la diáspora, ¿sí? Del judaísmo alejandrino, ¿está? Entonces, no son reconocidos por el judaísmo palestinense, ¿está? Los católicos reconocemos como sagrados estos libros, ¿sí? Y son, realmente contienen, por supuesto, para nosotros la palabra de Dios. Ahora, son importantes para nosotros porque, por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene muchos puntos de contacto, por ejemplo, con el libro de la sabiduría, ¿no? Y sabiduría es un libro deuterocanónico, ¿sí? A ver, deuterocanónico, es decir, que se escribe en griego originalmente, o por lo menos se pensaba que se escribió en griego originalmente, porque hace unos años, creo que fue en el 2012, 2013, se descubrió en uno de los rollos de las cuevas de Qumran un texto, un pedazo, una parte de un texto de sabiduría en hebreo, lo cual revolucionó un poco las cosas, porque eso, ¿qué quiere decir? Que es muy probablemente el texto de sabiduría haya estado escrito en hebreo antes que en griego. Así que bueno, habrá que ver eso todavía está en discusión, está en estudio, ¿sí? Uno ve el texto y es un paleohebreo, es decir, paleohebreo me refiero a que es un hebreo muy antiguo, que no está vocalizado, o sea, no tiene los signos masoréticos, por supuesto. Y bueno, ahora está en discusión esto, entonces se discute esto, ¿no? Entonces los textos griegos de la Septuaginta son realmente creación del judaísmo de la diáspora, o son traducciones de textos hebreos que están perdidos, entre comillas, no sabemos. Pero bueno, todo puede ser, ¿no? Pero bueno, digamos que la crítica textual,
que se ocupa de estudiar estas cuestiones, ¿sí? Siempre busca aproximarse al texto, al primer texto, digamos, al texto más original posible. Entonces, bueno, este es el trabajo de los críticos textuales, ¿no? Entonces, ahí es como que también se trabaja mucho y tiene mucho que ver también con este tema del canon y la canonicidad, ¿sí? Hay, de hecho, una forma de leer, que ahora es una forma de leer los textos bíblicos, que se llama lectura canónica, y que también es un método de lectura bueno, que justamente lee el texto canónico tal cual está, ¿no? Así que bueno, ahí Muy agradecida. muchas cosas, no me quiero extender porque si no es abrir una cosa, ¡pum! Sale más. Sí, sí. Bueno, a Juan Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luis. Mira, capté todo lo que toda tu clase, muy, muy bonita, pero Gracias. se me confundió un poquito. A partir del Concilio de Trento, 1546, tenemos Biblia, ¿correcto? Tenemos canon. Tenemos canon, perdón, canon, sí, correcto. Pero, ¿qué pasa con el trabajo de San Jerónimo, que en el Concilio de Roma, el año 382, se presenta el canon? Sí, sí. Ahí, No es que entonces, mira, mi pregunta, ¿desde cuándo existe la Biblia? Eso, gracias. no es que no hubieran otros intentos de canon anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, estaban el canon de Muratori, otros cánones, pero digamos, el canon oficial en este caso es declarado por un concilio, ¿sí? Que bueno, es un concilio, no es una asamblea, digamos, o una reunión, o ¿cómo se llama? O un sínodo, ¿sí? Sino que esto es un concilio, después ratificado por el Concilio Vaticano I y ratificado por el Concilio Vaticano II. Entonces, digamos, el canon tiene un proceso, ¿no? Jerónimo, le voy a decir, Marcela, Paula y Eustoquia, los traductores de la Biblia, porque Jerónimo tuvo a estas mujeres como compañeras de traducción, ¿sí? Paula fue la que también más lo ayudó porque era excelente hebraísta, ¿no? Y de hecho, Jerónimo termina de traducir la Biblia a instancias de Eustoquia, la hija de Paula, cuando Paula ya había fallecido, diciéndole, bueno, por lo menos en honor a quien tanto quisiste, en honor a mi madre, bueno, este trabajo hay que terminarlo, ¿no? Porque Paula era la que lo alentaba en sus cartas a que concluyera con el trabajo de traducción, ¿no? Bien, lo que hace Jerónimo es traducir directamente del hebreo, ¿no? Él se va a Belén a aprender este idioma, ¿sí? Y traduce directamente el hebreo, y los libros deuterocanónicos los traduce directamente del griego, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la Vulgata, que está traducida de esa manera. Esa es la Biblia que la Iglesia tuvo durante muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, cuando sucede el Concilio de Trento, ¿sí? Nosotros ahí tenemos un problema muy complejo con la Reforma Protestante, ¿sí? Que no vamos a hablar de eso en este momento, pero
La cuestión es que Lutero dice, bueno, no, esto no, o sea, esta traducción a Lutero mucho no le cuadraba, no le gustaba, pero además Lutero, como ya dije, estaba determinado a no seguir con la traducción latina de la Biblia, porque lo que él quería era justamente la traducción a las lenguas vernáculas, es decir, que cada, cada persona de cada lengua tuviera una Biblia traducida a su propio idioma, ¿sí? Esto, por supuesto, no era para nada admisible en ese momento para la tradición cristiana católica, ¿no? Esto es lo que hace que la cuestión se divida más todavía, ¿no? Que Lutero fuera perseguido y que la cuestión se haya ido de las manos, básicamente. Pero no es que no hubieran como... nosotros ahí hablamos del canon en uso, ¿sí? Del canon que uno tiene en uso, ¿sí? Del consuetudinario, como decimos nosotros. Entonces, no es que no haya habido una Biblia completa hasta 1546, ¿sí? Todo digamos, el problema que hubo desde 1517 con la Reforma, se tardó todo ese tiempo hasta 1546 para declarar el canon de la Biblia completa, ¿no? Entonces unos tomaron el canon corto y nosotros el canon largo. ¿Tá? No sé si eso responde a tu pregunta o todavía queda confuso. No, Gracias. muy bien, Gracias. excelente, gracias. ¿No? Roger. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un agradecimiento, doña Carolina. Tiene una forma de expresarse muy bonita. Bueno, gracias. Yo tengo dos preguntas, una muy corta. ¿Qué hora es allá? Disculpe. ¿Cómo? ¿Qué hora es allá? 22:54. Es que estuve tratando de ver en internet para acoplarme con la hora y no lo logré por lo que veo. Yo soy de Costa Rica. La otra pregunta es, si usted conoce algo, pues siempre me llamó la atención de por qué el libro de Esther fue admitido en el canon hebreo, siendo un libro de raíz politeísta. Tengo algunas anotaciones sobre eso, alguna investigación, pero me gusta nutrirme y si usted tuviera información sobre eso, le agradecería. Bien, la reina Esther. Sí, Istar. Claro, sí, tienes un nombre, sí, que proviene de afuera, ¿no? Y Mardoqueo de Marduk. Sí. Sí, es una historia que de alguna manera trae al seno del judaísmo una lucha mítica, ¿no? En donde claramente va a ganar Yahvé, ¿no? Así que sería bastante largo de explicarlo. Por ahí podríamos hacer alguna charla sobre Esther. No sé, anotalo, Yola. Pero sí, me extendería mucho, pero sí. Hay elementos en el libro de Esther que sí. Porque uno tiende a creer que el monoteísmo en Israel fue siempre así como lo conocemos nosotros ahora, o como lo tenemos presente en el texto bíblico. Y el monoteísmo es un proceso,
¿sí? Es un proceso, claramente. Es algo que se va dando en el tiempo, y en donde el judaísmo también, bueno, estoy hablando, el judaísmo es posexílico, ¿no? Pero en donde el pueblo de Israel conoce diferentes religiones, ¿sí? Ya cuando está en la tierra de Canaán, por supuesto que conoce las religiones cananeas, ¿sí? Si nosotros nos vamos al inicio de todo, o sea, en la misma Biblia conocemos al dios El, que en definitiva es un dios cananeo, ¿sí? Si vamos a hablar, hablando mal y pronto, es un dios cananeo, ¿sí? Entonces, la fe de Israel siempre estuvo influenciada por las deidades y divinidades que circundan los pueblos de Israel, ¿sí? Y son los que están en lo que nosotros conocemos como la media luna fértil. Entonces, los persas, los babilónicos, los acadios, los sumerios, bueno, todos, los egipcios, los fenicios, estoy hablando de diferentes tiempos y épocas, ¿no? Los griegos, los romanos, bueno, todos de alguna manera van a influir en la teología del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces a nosotros no nos tiene que alarmar o parecer extraño que aparezcan ciertos nombres o ciertas menciones de otros dioses dentro del texto bíblico, porque esto tiene que ver con la propia historia de Israel, ¿sí? Con la constitución del pueblo y al mismo tiempo con el proceso mismo del monoteísmo. ¿Mm? Entonces, el monoteísmo es eso, es un proceso, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, Rebeca cuando se va a casar, ¿no? con Jacob, ella cuando se va de su casa se lleva los terafim, ¿no? Se lleva sus terafim, se lleva sus dioses domésticos para que la cuiden, ¿no? Cuando Yahvé se revela a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, ¿cuántos dioses? ¿Era uno o eran varios? Entonces, el Dios de tus padres. Entonces, bueno, ahí la discusión también es, bueno, hay un Dios tribal, hay dioses tribales. ¿Cómo era el asunto? Bueno, ¿qué pasó con la reforma de Josías? Cuando manda a destruir todos los ídolos, todos los altares, todo lo que había ahí pululando en torno a la dedicación tanto a Yahvé como a otros dioses, no importaba quién, ¿no? Pero bueno, hoy en día tenemos testimonios epigráficos digamos, arqueológicos me refiero, donde se lee, por ejemplo, Yahvé y su Asherá, es decir, Yahvé y su consorte, su esposa, ¿no? Entonces, esto hoy en día a nosotros nos asombra, y decimos, pero ¿cómo? Entonces Yahvé tenía una consorte, tenía una pareja, había una diosa que lo acompañaba, y a nosotros nos parece una locura esto, pero no es una locura en el contexto del surgimiento del politeísmo y el camino al enoteísmo y luego al monoteísmo, ¿no? Entonces, es un proceso. El monoteísmo tal como lo conocemos hoy es una construcción, ¿sí? Entonces, bueno, el libro de Esther evidencia esto también, ¿no? Lo mismo los nombres, ¿no? Por ejemplo, Moisés tiene un nombre que no es israelita, es un nombre que tiene que ver con el mundo egipcio, y me estoy yendo por las ramas, y no sé. Yo la pone orden, por favor. El orden es que ya se nos acabó el tiempo y que vamos a tener que abrir muchos temas porque
Surgen muchas dudas y bueno, disculpen los demás, no tenemos más tiempo, desearíamos tener más porque es muy interesante todo esto y Caro ya nos dejó emocionados, creo que vamos a anotar, ya anoté por aquí algunos temas. Muchísimas gracias, no me queda más que decirte, Caro, increíble, nos dejaste con ganas de saber muchísimas cosas más, gracias por compartir toda tu sabiduría, de verdad. Y bueno, los anuncios, Iván, te vemos la próxima semana con el tema de la inspiración en la Biblia y la autoridad de la Biblia. Por ahí está Iván ya listo. Los invitamos también mañana a las mujeres al grupo de Mujeres Voces Proféticas. Si no saben dónde encontrarnos, vayan a ibicla.org, ahí se pueden registrar. Tenemos también los jueves de reflexión a las 7 de la noche, hora de Chicago, de la reflexión del Evangelio con Padre Jera. Y los jueves también Biblia y Psicología con Mari Carmen, que nos acompaña siempre por aquí. Así que creo que tenemos una semana completa. Y bueno, a todos buenas noches, muchas gracias y muy especialmente a ti, Caro, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima semana.